Entonces, ¿dónde inicia? Cavidad oral. En el video ustedes pudieron apreciar cómo prácticamente iniciaba el proceso digestivo en esta zona por la amilasa. Ustedes comían una manzana, comían una papa o algún tipo de alimento, y ese alimento pues prácticamente era digerido por las amilasas. Empezaban literalmente a romper los enlaces de carbohidratos. Entonces la comida empieza a formar aquí una cosa que se llama bolo alimenticio, lo vieron en el video, y con la saliva pues es algo pastoso. Esto que es algo pastoso empieza a descender por aquí hasta llegar al estómago. También por ahí vieron en el video que por aquí existía pues ¿cómo se podría decir? Un accesorio que era, ¿cómo? La epiglotis, exactamente. Y la epiglotis permitía la entrada o la salida del alimento. Estabas masticando y bloqueaba la zona aérea donde estaba la tráquea para que la comida se fuera por el esófago y pueda llegar al estómago, en donde están las glándulas accesorias, que es el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, y estos aportan líquidos al estómago que permiten pues que el bolo alimenticio se transforme en el quimo, ¿sí? Y finalmente pase a esta zona donde se transformará en el quilo. Entonces, todas estas son glándulas que pertenecen al sistema digestivo: hígado, vesícula biliar, estómago, páncreas y todos los conductos biliares. Luego de esto está el intestino delgado, que es este que aparece aquí en naranja, y luego está el intestino grueso. En el intestino grueso se identifican el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoideo y el ano, ¿sí? Esas son pues prácticamente las partes. Aquí hay una conexión que se llama válvula ileocecal, y por aquí está esta que muchos dicen que no sirve para nada y para nada. ¿Qué es ¿Qué es? La apéndice. ¿Quién tiene apéndice aquí? Bueno, ¿a quién le quitaron el apéndice ya? ¿Todos la tienen? ¿Nunca los han operado de apendicitis? Ah, bueno, pues entonces eso es... ¿Mande? ¿Qué hace el apéndice? Estorbar. No, no es cierto. Se supone que es un remanente de un intestino primitivo. Hace algunos años nuestros ancestros comían raíces, y esas raíces todavía las utilizaban, bueno, las tenían que procesar de esta forma, ¿sí? A través de este intestino. Actualmente se cree que tiene solo funciones inmunológicas, o sea que funciona para activar el sistema inmunológico, pero pues vean, está bien chiquito. En realidad, si te la quitan, no pasa nada. La que afecta más cuando se hace una operación es esta. ¿Cuál es esa? La vesícula biliar, que dicen las tías que se rompe cuando haces corajes. ¿Por qué creen que sea importante esta? Entonces, si no tienes esto, pues las grasas pueden afectar de manera significativa tu vida. Por eso las personas que le quitan la vesícula biliar les dicen que ya no coman pues cosas grasosas como pozole, tacos, chicharrones, tortas, tamales, tlacoyitos y todas esas cosas deliciosas que nos gustan tanto a los mexicanos. Como decía su videosíntesis, inicia este proceso fisiológico con la digestión, ¿no? Donde el cerebro estimula las glándulas salivales para producir la amilasa. La amilasa va a empezar a degradar los primeros carbohidratos para posteriormente que muelas y dientes fragmenten alimentos, formen el bolo y empiece el proceso pues, de absorción y eliminación de los alimentos. Este es el proceso digestivo. Ingestión. Movilización del alimento a través del esófago. Digestión. Degradación del alimento que se lleva a cabo en el estómago por un proceso químico y un proceso mecánico. ¿Cómo se llama el músculo que está en el estómago y permite el movimiento de los alimentos? De manera general lo vimos en el sistema muscular. ¿Qué tipo de músculo es? Pero es el músculo liso y hace movimiento peristáltico. Exactamente. Cuando pasa del estómago, miren, esto literalmente es en la boca. Boca. Esto es
esófago, estómago, esófago, esófago, esófago y estómago, stomach. Esto ya es en el estómago como tal. Esto es en el intestino delgado. Si se fijan, aquí aparece el sistema linfático. ¿Se acuerdan que me dijeron, ¿para qué sirve el apéndice? Para generar inmunidad. Muchas veces entra dentro de este sistema linfático. Entonces, la absorción del alimento se da en el intestino delgado, pasa al sistema cardiovascular y finalmente al sistema linfático. Entonces, esto es en el intestino delgado. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, dicen que le cayó algo mal? O he escuchado que mi abuelita dice mucho empacho. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es parte del intestino o del estómago? El empacho es un proceso, si lo queremos explicar desde el punto de vista de la ciencia, es un proceso en el que la digestión del alimento es incompleta. Y entonces dicen las abuelitas, se te pega el alimento, ¿no? Se te pegó, está empachado. Entonces, si la degradación es incompleta, el proceso químico o proceso mecánico no se lleva completo. Y es como un carro cuando la gasolina no combustiona. ¿Qué le pasa a un carro cuando no combustiona bien la gasolina? Se jala, ¿no? Y se va así, pum, pum, así, ¿no? mis ejemplos. Bueno, así. Entonces, en una persona que tiene empacho, el proceso químico o el proceso mecánico fue incompleto. Entonces los alimentos ahí causan daño físico y por eso es que da la diarrea o el vómito o las náuseas, ¿sí? Por eso es que te venden medicamentos que dicen inclusive para la indigestión. Ese es un empacho, ¿sí? O dicen es que comió mucho y se empachó. Casi siempre. ¿Con una qué? ¿Te empachas? No, que con eso te quita. Claro. También con medida. Sí. Con la cerveza todo se cura. Pero sí, ¿por qué creen que se cure con la cerveza? Pues tiene gas, está carbonatada, es lo mismo que tomarse un agua mineral. Y la indigestión, pues es totalmente, ayuda a degradar. Es que imagínense, ¿ustedes se acuerdan cuántos litros le caben en el estómago? Lo vieron en el video. Híjole. 1 litro y 1,5 litros. Si le echas más, pues el proceso, es como una lavadora. Si le echas más a la lavadora, ni lava bien, y se anda atorando y hace un ruido bien feo. El estómago igual, si lo sobrecargas, literalmente no va a funcionar bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Imagina que llenas con mucho sólido el estómago, hay indigestión, el famoso empacho. ¿Y por qué lo cura un agua mineral o por qué lo puede curar una cerveza? Porque le agregas un líquido. Y es como en la licuadora, cuando haces un licuado de avena y le pones muy poca agua, ni se puede moler. Le echas más agua y ¿qué pasa? Empieza a moler más fácilmente. Entonces lo ideal es que cuando estás enfermo de ese tipo de situaciones, tomes un agua carbonatada o tomes agua para poder, pues, limpiar, ¿sí? Ese es el famoso empacho. ¿Y los golpes son efectivos? Es que... No. Es que cuando mi abuelita dice que mi hermano se empacha, Lo golpean. le pegan en el estómago. No, puedes romper ahí. Eso es parte del conocimiento ancestral que debe ser ajustado, reestructurado. Sí, porque imagínate. Pero ese es el tap. Tampoco. A mí no me gusta. El soba del estómago con aceite de cocina. LOL. Soba. Ajá, entonces después voltea y en la espalda de todo el parte del estómago echa también aceite y soba, pero con una toalla o lo que sea empieza a jalar. Dice, no, es que si traías pegado. A veces se truenan son las que traen pegado. Pero no se sirve. No sirve. Es parte del conocimiento ancestral. Es como cuando van a que les truenen las anginas. ¿Se han ido a que les truenen las anginas? No, en buen planchado.
Es que así dicen que vas a que te truenen las anginas. Y es un señor que te pone limón, porque yo me acuerdo que una vez vi que a mi hermana le hacían, te pone limón aquí, te soba acá y no sé qué, y te jala aquí y acá atrás. Y ya dice, ya las troné. Y cuando eso le hicieron yo me asomé a ver y yo las veía igual. Sí, es eso. Es parte del conocimiento popular, pero no funciona porque pues, el estómago está bien metido. O sea, no es correcto. ¿Sí? O sea, no es correcto. Es como cuando la mollera, ¿no? ¿Qué les hacen cuando se les sume la mollera? Los ponen de cabeza y les pegan en el talón y no sé qué. Entonces, pues no. Es una deshidratación. ¿Qué loca está la gente? Sí. Y nosotros formamos parte de esa locura, a veces. ¿No? Muy bien. ¿Qué más? Absorción de nutrientes. Esto les digo que se da en el intestino delgado. En el intestino delgado hay unas vellosidades que se llaman pili, y absorben a los nutrientes. Por eso es que tienes que volverlos lo más pequeño y empieza el proceso de digestión desde la boca. El alimento tiene que ser micro triturado hasta que literalmente queden las moléculas. Pero esto se lleva gracias hasta el estómago, que es donde hay el ácido clorhídrico que rompe los enlaces. ¿Sí? O sea, literalmente cuando llega la comida al intestino, ya son moléculas que pueden ser absorbidas. Y finalmente, lo que nos sirve es eliminado, ¿no? La defecación. Toda la pasta y la masa y la celulosa del alimento, como quien dice, se le exprimió lo más importante y ahora se tiene que defecar, que es eliminar lo que tu cuerpo no necesita. Sí, sonea comercial de Agua Bonafont. Miren, ahí está un señor, está comiendo, lo baja a través del esófago. Es más, déjenlo traigo para adelante para poderlo ver. ¿Dónde está? ¿No ven que diga acércalo para adelante? No, entonces desde acá. ¿Cuál era? Ahí está. Tráelo para adelante. Ahí está. No. Vean cómo literalmente lo que se busca es que se vuelvan partículas que puedan ser absorbidas por lo del medio, que es el intestino delgado. Una vez que esto es absorbido, toda la materia fecal se elimina por el colon. Por eso es que las infecciones más comunes son en el colon, porque es donde ya se está formando el excremento como tal. La colitis, muy común en mujeres jóvenes y en hombres nerviosos. Es una inflamación del colon por acción de las bacterias. Si no está relajado, a veces los procesos de transporte del colon y del intestino delgado no se llevan de manera eficiente. Entonces nos enfermamos. Listo, ya comió el señor pelón. Digestión mecánica y química. La química son reacciones catabólicas conocidas como hidrólisis. ¿Quién se hidroliza? Carbohidratos, lípidos y proteínas. En biología ya vi... yo no les doy biología, perdón. En biología seguramente ustedes ya vieron cómo están conformados los carbohidratos, cómo los lípidos y cómo las proteínas. ¿Cuál es el enlace principal de los carbohidratos? Glucosídico. ¿Y de los lípidos? ¡No lo vimos! Éster. ¿Y el de las proteínas? Peptídico. Entonces, los ataques con ácido clorhídrico rompen este tipo de enlaces en cada una de estas biomoléculas. Por eso es que se hidrolizan. Cuando se rompe un enlace de este tipo, se forman moléculas de agua. Ustedes recordarán que en el enlace peptídico el grupo amino se une con un grupo carboxílico o carbonilo. ¿Sí? Y este se une por acá y forma una molécula de agua. ¿Se acuerdan? En el glucosídico es lo mismo. ¿Cómo se llama? El grupo hidroxilo de la hexosa, ya ven que a veces está arriba o a veces está abajo. Si está abajo es alfa, si está arriba es beta. Entonces este se une con un hidrógeno de otro carbohidrato,
y forma una molécula de agua. ¿Sí han visto eso o no? Ah, bueno. Entonces, eso es lo que ocurre. Sí, déjenme ver si tengo por ahí una presentación de biología para más o menos que vean cómo es que la digestión afecta a estos procesos. Ahí está. No asusten. Estos son los grupos. Ah, se fue. Estos son los grupos que... Bueno. Ahí está el enlace. Si no te lo reproduzco para que no se sienta. La interconversión. Estos son los enlaces que les digo que lo voy a poner mejor. Estos enlaces, ahí está una hexosa, en este caso es una beta, porque el OH está arriba. Sí, se unen con otro grupo, con otra hexosa, por ejemplo. Entonces vean cómo ahí el OH de la otra hexosa se junta y se unen ahí está el enlace glucosídico. ¿Sí? Ese enlace está ya en los alimentos, en la manzana, en el queso, en la chuletita, en lo que te comes. Cuando le empiezas a masticar, las amilasas son las que empiezan a romper ese tipo de enlaces y es que se da el proceso de absorción, o sea, tú los ingieres completos. Si se fijan ahí dice que las enzimas glucosidasas son ejemplo de las amilasas. Cuando estás comiendo, masticas esto y otra vez se rompe. Y es por lo que absorbes. Sí, en el caso de los grupos proteicos. Déjenme dónde está una proteína. Proteínas. Acá está. En el caso de las proteínas, todos estos son unidades monoméricas. Son aminoácidos. Entonces ustedes recordarán que una enzima se une un grupo amino, que es el hidroxilo, el grupo amino con el hidroxilo, y forma una molécula de agua. Entonces aquí tienes un enlace peptídico. En la digestión, este enlace se rompe, y tienes tus unidades básicas. Entonces si esta era leucina, y esta era tironina, es decir, ya tienes estos dentro de tu cuerpo, en tu torrente sanguíneo, ¿sí? Por eso es que les decía que es importante entender cómo estos enlaces se rompen, glucosídico, peptídico, y en el caso de los lípidos, para poder absorber los nutrientes. Ese rompimiento se da dentro de nuestro cuerpo, en el intestino delgado ya llegan rotos, ya llegan las moléculas nada más. ¿Qué son estos? Terpenos, glucolípidos, son lípidos. A ver si por aquí sale el lípido. Ácidos grasos. Dijimos que por cuál se unían. Éster. Este es un enlace éster. Entonces, en la digestión, estos se rompen y se forman puros triglicéridos. Por eso, cuando comes grasas, se aumentan los triglicéridos, porque al romperse estas cadenas en tu sangre, suben esto. Entonces, si comiste alimentos con muchas grasas, vas a tener muchos triglicéridos y esos elevan la glucosa, porque al final se almacenan en forma de glucosa, ¿sí? Entonces, eso ocurre acá. Por eso quería hacer como un poco de contexto. La reacción química hace hidrólisis. Ahora ya entienden por qué les digo que forma moléculas de agua, haciendo el rompimiento de enlaces peptídicos, glucosídicos y éster, para dar origen a las moléculas pequeñas que pasan a través de literalmente la célula. Entonces, imagínense que esta es una célula, ¿sí? Y por acá anda una hexosa con H, una sexosa, ahí está. Esa hexosa viene del proceso de digestión. ¿Qué es lo que pasa? Atraviesa la membrana
¿Y qué ocurre ahí? Aquí esta es una célula. ¿Qué ocurrirá después? ¿No han visto glucólisis? No. Ah, entonces no. ¿Qué es lo que ocurre? La glucosa del torrente sanguíneo se le pega un grupo fosfato. Y entonces se mete aquí y empieza la glucólisis en el citoplasma. Y ya empieza toda la parte química de la respiración celular para obtener ATP. O sea, todo eso está ligado. Por eso es que quería saber si lo habían visto. ¿Sí? Literalmente ocurre algo así. Déjenme ver si tengo por aquí lo que quiero que vean que ocurre. Ay, Dios mío, ¿dónde está la otra? Es que yo pensé que se habían visto esto en biología. Una disculpa. Esto podría ser parte de anatomía. Sí. Metabolismo de la glucosa. Lo que les estoy diciendo, la glucosa se observa en el intestino delgado. ¿Cómo ocurre esto? Miren, aquí está. El alimento fue procesado a su mínima expresión, que son moléculas de glucosa. Estas ya son, si se fijan, están como hexagonales. Hacen referencia a que son moléculas de glucosa. Están pasando al intestino delgado. En el intestino delgado, el páncreas secreta insulina. La insulina, como quien dice, es la llave de la célula. La célula se abre con la insulina y queda más o menos así, abierta. Y por aquí empiezan a entrar las glucosas. Desde el torrente sanguíneo, desde el intestino delgado, entran a torrente sanguíneo y son absorbidas por las células. Y aquí es donde se fosfatan y empieza la glucólisis para producir energía. ¿Sí? Entonces todas las células absorben la glucosa. Por eso es que una persona come y se le sube el azúcar. Pero si no tiene insulina porque es diabético, el azúcar se queda afuera, en la sangre. Y eso es lo que ocasiona daños a los nervios, al sistema circulatorio. En realidad, que no entre. Ese es el único problema. Por eso a las personas que ya están con una diabetes muy avanzada les inyectan insulina, para que cada vez que coman, la glucosa entre a la célula y no se quede afuera. En las personas que aún controlan este proceso, con un medicamento y con una buena dieta, pueden controlar los niveles altos de glucosa. Pero siempre comemos más glucosa de la que necesitamos. Una dona, una paleta, ¿sí? O sea, en realidad es por eso que se dispara. Y esto tiene que ver con el proceso digestivo, ¿sí? Entonces, las moléculas pequeñas, como la glucosa, pasan a través de las células epiteliales del aparato digestivo, en este caso del intestino delgado, hacia los capilares sanguíneos hasta llegar a las células, lo que les acabo de explicar. Y no solo pasa la glucosa, pasan las proteínas y los lípidos, que en este caso las proteínas son aminoácidos y los lípidos son... ¿Cuál es la unidad monomérica del lípido? Ácidos grasos, profe. Bien, los ácidos grasos. La parte mecánica involucra que el aparato digestivo, específicamente el estómago, se mueva por medio del músculo liso, ¿sí? Entonces el músculo liso va a ayudar a que esto ocurra, ¿sí? ¿Dónde inicia la trituración? Pues en los dientes. En los dientes es donde inicia el proceso de la digestión, como quien dice. Y aquí hay muchas enzimas que van a ayudar a degradar todos los alimentos, ¿ok? Estos animalitos que se van a mover acá atrás son las microvellosidades del intestino delgado. Ahí, eso que ven ahí que son como globitos, es como tenemos el intestino delgado. Y esos cilindros son los que capturan a los nutrientes a través de perfusión de las células por medio de transporte. Ay, Dios mío, ayúdame. ¿Pasivo? ¿Qué es la glucosa? La glucosa requiere energía, sí es transporte pasivo. O difusión facilitada entra por ahí. Acuérdense que el transporte activo requiere de energía. Solo algunas cosas como las proteínas requieren de eso, o los iones. Y si sabe qué estará diciendo el profe.
Te da, te da ansiedad que saber que se iba a pagar, ¿verdad? Si te ve. Se llama, ¿qué? TOC, cuando algo te causa. Yo también soy así. Entonces, espera. Yo creí que iba a salir una microvellosidad. Lo que... Pili. Intestino delgado. Intestino delgado. ¿A dónde está? Miren, esas vellosidades que les dije que vieran, esos cilindros, vamos a ver, estos, en realidad, si agarráramos solo uno y lo diseccionáramos, se vería así, como este. Vean, esta es la vellosidad. Observan que aquí hay células. Estas células, como por aquí está pasando el alimento ya hiper mega triturado, estas células son las que absorben los nutrientes. ¿Sí? Estas microvellosidades, aquí están. Este es un enterocito, es la unidad fundamental del intestino delgado. Acuérdense, enterocito. Es el que permite jalar por difusión literalmente los nutrientes. ¿Se acuerdan de los procesos de ósmosis? ¿Sí los han visto? Más o menos. ¿De química? No, profe. Es que les digo que es un poco completo, luego a veces es complejo relacionar todo esto. La ósmosis es esto, ósmosis. Vamos a ver, para que me vayan entendiendo más o menos. Esto. Vamos a poner un GIF. Para que me entiendan qué es la ósmosis. Machis, ¿dónde está? ¿Dónde le puedo poner que quiero que sean tipo... Ahí está. GIF. Esta es una célula, ¿lo observan? Imagínense que este es el enterocito. Todo lo que está afuera entra a la célula por prácticamente diferencias de concentración. Eso es lo que ocurre acá, y aparte de otros procesos, pero de manera general quiero que lo visualicen así. Eso es lo que ocurre acá. Todo lo que está afuera sería líquido. Por ejemplo, todo esto afuera de la vellosidad es líquido enriquecido con nutrientes. Entonces, esta célula hace lo que está haciendo esta. Ñam, 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 se los come. Entran, por eso es que las flechas están de entrada. Por eso es que tienes que triturar el alimento hasta lo más pequeño para que atraviese la célula y te puedas nutrir. Es un proceso físico-químico, es fisiología, ¿sí? Por eso es que tenías que entender este proceso, ¿sí? Para que vieses cómo migra de un lado a otro. Por ejemplo, vean aquí, las partículas de soluto, ¿sí? Jalan agua, pero acá literalmente jalan de un lado a otro. Eso es lo que ocurre más o menos en estos fenómenos de digestión química. Cuando ya llega al intestino, se absorbe todo el nutriente. ¿Por qué crees que las vitaminas te las dan en pastilla? Porque ya están digeridas y te las tomas en el intestino y complementas tu alimentación. Sistema digestivo, organización. Dientes, lengua, glándulas, hígado, vesículas y páncreas. Estos son los órganos accesorios. Órganos principales, boca, faringe, esófago, estómago y intestino. Esa es la organización que tiene nuestro sistema digestivo. Así es como se organiza. Ay, perdón.
Hola, bienvenido. Listo, padre. Miren, así es como se daría el proceso de absorción de los nutrientes. Ya ubican ustedes al pili. Ahí está, ¿no? Este es el pili y aquí este es el que va a absorber y está lleno el intestino como aparece en la diapositiva. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre de la siguiente forma. Déjenle pongo el sonido al cañón. Ven conmigo. Hola, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a detenernos a explicar cómo se absorben los nutrientes a través del intestino, cómo estos llegan hasta nuestra sangre, donde cumplen todas las funciones que necesitan. Acompáñenme. Imaginemos que este es nuestro intestino. Esta célula que está acá es el enterocito. El enterocito, como se pueden dar cuenta, tiene muchas vellosidades que le ayudan a absorber los nutrientes y hacer una superficie de absorción muy grande. Los nutrientes llegan por el lumen o por el espacio vacío del intestino. En este caso, como les digo, le llamaremos lumen. Luego de que una sustancia pasa del lumen a través del enterocito, debe pasar a este espacio que se llama el intersticio. Luego de que pasa del intersticio, ya pasa a la sangre. Pero la parte importante es cómo pasan los nutrientes que llegan al lumen a través del enterocito. Para esto tenemos que recordar que en general existen tres tipos grandes de nutrientes. El primer grupo son los carbohidratos, el segundo grupo son las proteínas y el tercer grupo son los ácidos grasos. Los carbohidratos pueden venir en muchas estructuras. La estructura más común es la unión de varias hexosas. Otras estructuras son los oligosacáridos, que son pequeñas uniones de hexosas o pentosas. Ejemplo es la maltotriosa. Otra estructura son los disacáridos, que son la unión de una pentosa y una hexosa o dos hexosas. Ejemplo es la sacarosa. Y finalmente tenemos los monosacáridos, que pueden ser hexosas solas o pentosas solas. Aquí como ejemplo tenemos la glucosa. Las proteínas pueden venir como estructuras proteicas largas, es decir, la unión de muchos aminoácidos. Aminoácido igualmente pueden venir como estructuras peptídicas, es decir, aproximadamente 3 a 7 aminoácidos, o pueden venir como aminoácidos solos. Finalmente, los ácidos grasos suelen venir en la dieta en forma de triglicéridos, que son la unión de 3 ácidos grasos a través de una estructura de glicerol. Ahora, todas estas estructuras, los carbohidratos, las proteínas y los ácidos grasos, se absorben en mayor medida en esta parte del intestino, que se denomina duodeno. En el yeyuno y en el ilio, que son estas estructuras, se absorbe una menor cantidad. Sin embargo, también estas células están especializadas. Esa es una muy buena pregunta de examen. ¿Dónde se absorben los nutrientes específicamente? Duodeno, que es parte del intestino delgado, es la primera porción. Para absorber adecuadamente estos nutrientes. Pero la parte importante es cómo se absorben estos nutrientes a través de la membrana. Las proteínas y la amilasa suelen ser estructuras muy grandes que no pueden atravesar la membrana.
Pues a través de esta serie de videos vamos a ver todos los procesos que sufren las proteínas, igualmente los carbohidratos, para ser convertidos en pequeñas piezas. Al final veremos cómo la estructura de ácidos grasos es destruida para poder absorber cada uno de estos ácidos grasos. En nuestro primer video hablaremos sobre la absorción de los carbohidratos. Posteriormente evaluaremos. Entonces, a mí lo que me importaba es que vieran esto. Vean cómo de este lado se encuentran todos los nutrientes molidos, literalmente es por donde va pasando aquí, ¿cómo se podría decir? Pues todo lo que es el quimo, todo esto aquí literalmente lo va a exprimir y el enterocito lo jala de este lado, de este lado, de este lado, de este lado, que es lo que podríamos decir que entra al torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, eso es importante desde el punto de vista químico o bioquímico de este órgano. Por eso les decía que ya vieron que hay que saber de todo. ¿Cómo está conformado desde el punto de vista de tejidos nuestro sistema digestivo, específicamente nuestro intestino delgado? Vean, ahí están los pelitos esos que les comenté, miren cómo se mueven. Parecen chetitos. ¿A quién le gustan los chetos de aquí? ¿No les gustan? Los voy a reprobar. No puedo. Entonces está hecho de mucosa, submucosa, muscularis y serosa. El muscularis es el músculo liso del intestino delgado que permite el movimiento de todo lo que está siendo procesado ahí. Entonces, esos cuatro es importante que los reconozcas: mucosa, submucosa, muscularis y la serosa. La serosa con aquí. Esa es la forma histológica del tejido del intestino. No funciona. No pasé lista, ya tengo mucho que no paso lista. Déjenles paso lista súper rápido. Y antes de que nos vayamos, este es el grupo D, ¿verdad? D. Hace 8 días que no paso lista, la última vez que pasé fue el 28. Bueno, les toman diario entonces. Abigail, Esmeralda, no vine. Martín, Juan Luis, Alonso, ya hace muchos que Alonso ya ni viene, ¿o sí? Pedro, Yolotzin, Angélica, Samael, Lucero, Lucero ya ni vino, Eder, Cintia del Carmen, Gerardo, Luis, Gabriela del Rocío, Monse, Luz María, Alma Angélica y Naomi. Muy bien. Bueno, chicos, nos vemos la siguiente clase, que es el próximo viernes, ¿verdad? Sí. El viernes los veo por aquí. Sin falta. Ya terminé mis entenderes, pues ya no hay problemas, esperemos. Estudian del sistema muscular. Sí, profe.